En este vídeo trataremos los distintos tipos de sociedades que participan en la consolidación. Bajo la normativa española tenemos 5 tipos de sociedades que participan en la consolidación de las cuentas anuales. Primero tenemos la dominante, que junto con la dependiente formarían el grupo. Vienen reguladas en el artículo 1.1 y artículo 4 de las NOFCAC, respectivamente. Como sabemos también se tratan en el artículo 42 del Código de Comercio. Las multigrupo vienen mencionadas en el artículo 4 de las NOFCAC, son sociedades de gestión conjunta. En la práctica no es muy habitual encontrarse con este tipo de sociedades en consolidación, pero la ley las regula. Las asociadas, que vienen en el artículo 5 de las NOFCAC, y luego están las SEPE, que son las entidades de propósito especial, que están reguladas en el artículo 2.2 de las NOFCAC. Según el artículo 1.1 de las NOFCAC, el grupo de sociedades, a los únicos efectos de la consolidación de cuentas, está formado por la sociedad dominante y por todas las sociedades dependientes. Vemos que el artículo dice a los únicos efectos de la consolidación de cuentas. Esto quiere decir, y hace referencia a que el grupo no tiene personalidad jurídica. Según el artículo 42 del Código de Comercio, la sociedad dominante es definida como aquella que ejerza o pueda ejercer, directa o indirectamente, el control sobre otra u otras, que se calificarán como dependientes o dominadas. Las sociedades dependientes son aquellas que son controladas por una dominante y que incluye todo tipo de sociedades, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidas las civiles, y con independencia de su domicilio, incluidas sociedades domiciliadas en el extranjero. Las sociedades multigrupo vienen reguladas en el artículo 4 de las NOFCAC. Las define como aquellas sociedades, no incluidas como sociedades dependientes, que son gestionadas por una o varias sociedades del grupo con otra u otras personas ajenas al mismo, ejerciendo el control conjunto. ¿Cuándo se entiende que existe control conjunto? La definición aparece en la norma de registro y valoración 20 y en las NOFCAC, y requiere lo siguiente. 1. Que se posea participación del capital. 2. Que exista un acuerdo estatutario o contractual en virtud del cual las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de todos los que ejercen el control conjunto de la sociedad. Se puede probar, según la norma de registro y valoración número 20, que existe control conjunto cuando o en los estatutos sociales se establezca la gestión conjunta, o 2. Que existan pactos o acuerdos que permitan a los socios el ejercicio del derecho a veto en la toma de las decisiones sociales. Esto es lo que dice la norma 20 del plan contable, que si se dan una o las dos circunstancias, existe gestión conjunta. La gestión conjunta también está desarrollada en la Norma Internacional de Información Financiera número 11, que desarrolla más a fondo la normativa española. El artículo 5 de las NOFCAC define a las sociedades asociadas como aquellas en las que alguna o varias sociedades del grupo ejerzan una influencia significativa en su gestión. ¿Cuándo existe influencia significativa? Existe si se cumplen los dos requisitos siguientes. 1. Una o varias sociedades del grupo participan en la sociedad. 2. Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de la política financiera y de explotación de la participada, sin llegar a tener el control, ni el control conjunto de la misma. Se presumirá, salvo prueba en contra, que existe influencia significativa cuando se posean al menos el 20% de los derechos de voto. De manera objetiva, poseer el 20% de los derechos de voto es un porcentaje demasiado alto, sobre todo si nos fijamos en entidades cotizadas. Un ejemplo evidente es el del Banco Santander, una sociedad que está controlada por la familia Botín y que en conjunto no superan más del 2% del capital de la sociedad. Otras circunstancias que si se dan se presume que existe influencia significativa vienen mencionadas en las NOFCAC el artículo 5 y la NECA 13. Ellas son 1. Representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la sociedad participada. 2. Participación en los procesos de fijación de políticas, entre las que se incluyen las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones. 3. Transacciones de importancia relativa con la participada. 4. Intercambio de personal directivo. Y 5. Suministro de información técnica esencial. Las SEPE son entidades de las cuales se deriva control por parte de una sociedad aun cuando ésta posea la mitad o menos de los derechos de voto, incluso cuando apenas posea o no posea participación alguna en el capital de otras sociedades o empresas, o cuando
se haya explicitado el poder de dirección, como en el caso de las denominadas entidades de propósito especial. Al valorar si dichas entidades forman parte del grupo, se tomarán en consideración, entre otros elementos, la participación del grupo en los riesgos y beneficios de la entidad, así como su capacidad para participar en las decisiones de explotación y financieras de la misma. Las siguientes circunstancias, entre otras, podrían determinar la existencia de control. A. Que las actividades de la entidad se dirigen en nombre y de acuerdo con las necesidades de la sociedad, de forma tal que ésta obtiene beneficios u otras ventajas de las operaciones de aquella. B. La sociedad tiene un poder de decisión en la entidad, o se han predefinido sus actuaciones de tal manera que le permite obtener la mayoría de los beneficios u otras ventajas de las actividades de la entidad. C. Que la sociedad tenga el derecho a obtener la mayoría de los beneficios de la entidad y por lo tanto está expuesta a la mayor parte de los riesgos derivados de sus actividades. D. La sociedad, con el fin de disfrutar de los beneficios económicos de las actividades de la entidad, retiene para sí, de forma sustancial, la mayor parte de los riesgos residuales o de propiedad relacionados con la misma o con sus activos. Una vez distinguidos los distintos tipos de sociedades, nos encontraríamos con el grupo, el conjunto y el perímetro de consolidación. El grupo estaría formado por la dominante más sus dependientes más las EPE. El conjunto consolidable estaría formado por el grupo más las entidades multigrupo. Y el perímetro de consolidación estaría formado por el conjunto consolidable más las entidades asociadas. En consolidación, el riesgo que asume el auditor es que el perímetro, es decir, todas las cuentas que van a aparecer en los estados financieros, sea el correcto. Que haya alguna sociedad que no deba estar es el menor de los problemas, pero es un problema. Lo más problemático sería que no esté, que falte alguna de las que sí que deba estar.